Vamos a escuchar nuestra última ponencia. Tenemos aquí una autoridad en el tema. Es para mí un placer presentar al doctor José Manuel Valenzuela, que es representante del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Un honor. Me va a hablar sobre lo tengo aquí de acá, ¿no? Narcocultura, violencia y ciencias socioantropológicas. Bien, muy buena tarde a todas, a todos. Mi reconocimiento a los y las sobrevivientes de estas largas jornadas. Mi agradecimiento a la Fundación Humboldt, al Colegio Nacional, a Luis Fernando Lara, a Alicia Ortega, a Hermann Herlinghaus, por esta oportunidad de aprender mucho de colegas que están trabajando temas afines. En mi caso particular, como no hay mucho tiempo para abarcar todos los temas que uno quisiera y hacer justicia a las ricas experiencias que aquí hemos escuchado, quisiera decir que a mí el tema del narcocorrido y la llamada narcocultura me llevó de forma natural haciendo una historia de la frontera México-Estados Unidos a partir de los corridos, y obviamente el tema con la temática del narcotráfico va apareciendo en estos corridos, y esto fue, decía, hace aproximadamente 30 años. Me ahorro algunas referencias diciendo que en un libro, Nuestros Piensos, Culturas Populares en la Frontera México-Estados Unidos, desarrollo por primera vez el concepto de narcocultura, y posteriormente en Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México. Este ya es de 2002. Trabajamos esto, pero desde la perspectiva del narcotráfico como empresa global, y sobre esto quiero regresar después. En Impecable y Diamantina, la democracia adulterada y el proyecto nacional, trabajamos el tema del narco y lo que tiene que ver con el asunto de la supuesta guerra contra el llamado crimen organizado. Y en CDMAL 2012, el feminicidio, juvenicidio y exclusión social. Y finalmente un libro que está en prensa, que se llama Prohibido olvidar, Ayotzi y juvenicidio en América Latina. Lo primero que habría que destacar, y voy a ir muy telegráficamente, espero su comprensión, es que habría que situar esta tradición del corrido, porque los narcocorridos, para empezar, no son un género distinto. El corrido, efectivamente, de acuerdo con lo que nosotros trabajaremos, tiene una larga tradición, además de estas, digamos, canciones que son reconocidas por algunos de los corridistas más famosos, como don Vicente Mendoza, que no se aproximan tanto a la métrica y la estructura del corrido actual, pero sí en la historia fronteriza a través de los trabajos de don Américo Paredes y lo que fue los primeros corridos de los transgresores, que a la Hosband serían los bandoleros sociales, que desde mi perspectiva serían los héroes populares. Los corridos de el Fego Vaca en Nuevo México, los corridos de Tiburcio Vázquez, quien al pie de la horca decía: tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones cometidas en contra de mi gente. Todos estos corridos surgen inmediatamente después de la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, cuando los procesos de racismo eran sumamente intensos en esta población que fue cruzada por la frontera. Gregorio Cortés, un jovencito que se enfrenta a los temibles Rangers, decía Gregorio Cortés con su pistola en la mano: no corran rinches cobardes con un solo mexicano. Y el más famoso, Joaquín Murrieta, el bandido generoso desde la perspectiva de los mexicanos, el bandido sangriento desde la perspectiva estadounidense, a quien ya en 1951 John Rawling, en Joaquín Murrieta, el bandido mexicano, hace esta primer biografía, y que no hay tiempo de extendernos cómo llega esto hasta nuestro querido Naftalí Reyes, Pablo Neruda, en su Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, donde de repente este bandido sonorense, desde esta perspectiva tradicional, ya era chileno, ¿no? El padre de Paz lo recuperó, y ese Joaquín Murrieta regresa a su condición de bandido sonorense mexicano en la publicación que se hizo de esta historia que tiene como origen el trabajo de John Rawling. Entonces tenemos una larga historia del corrido de frontera, y en la frontera el trasiego ha sido un asunto concomitante a la experiencia misma fronteriza.
Entonces, el tema del trasiego ha sido un asunto central en la historia del corrido desde sus orígenes, y lo que ahora entendemos como el corrido en las vertientes como las que acabamos de escuchar, efectivamente tienen, y aquí lo digo delante de nuestros colegas alemanes, hay una impronta alemana fundamental para entender lo que fue mi identidad como norteño, una de quienes que yo crecí en la frontera. Entonces teníamos dos vertientes identitarias ancladas a las tradiciones musicales. La primera era la del conjunto norteño, vinculada justo con la música que llegó a través del acordeón que traían alemanes que vinieron al tendido de vías en el sureste de Estados Unidos, en el noreste mexicano, y que a partir de ahí surgieron maravillosos acordeonistas mexicanos, Flautco Melquiades, Diego Jiménez, el Huracán del Valle, y estos acordeonistas que aprendieron esa música europea, los chotices, los valses y las polcas. Posteriormente se incorporó con la tradición corridística de la guitarra y las voz para dar forma a lo que conocemos ahora como conjunto norteño. En el noroeste, ya hacia 1834, llegaban los barcos que traían los instrumentos de viento también con música alemana, bohemios alemanes, y de ahí surge lo que hoy conocemos como la tambora o la banda sinaloense. El tema de la articulación de la prohibición, el corrido y la violencia habría que anclarla no a la experiencia misma del consumo, no a la experiencia misma del trasiego, sino a la dimensión anclada en las prohibiciones. La prohibición, que siempre ha sido, digamos, un asunto fundamentalmente articulado a intereses económicos, a intereses de orden, muchas veces de prejuicios raciales, y también a elementos de orden moral. Pero el prohibicionismo, tal como lo hemos conocido a lo largo de nuestra historia, ha tenido múltiples repercusiones, pero siempre vinculado a tentaciones autoritarias. Desde las primeras prohibiciones de los españoles de la coca, donde le parecía que era inhumano que los indios consumieran esa hoja y que trabajaran esas largas jornadas de trabajo. Cuando se dieron cuenta que disminuía la resistencia de los indios, simplemente dijeron, bueno, está bien que sigan consumiendo la coca, nos parece que esto en realidad no es tan grave. Pero también prohibieron sones, jarabes, jaranas, gatos. Toda esta música que cayó bajo la condena religiosa, bajo el argumento de que eran propiciadores de la lascivia canallesca y de las más animalescas actitudes, y se castigaría a quien bailara o a quien tocara para que otro bailara. Afortunadamente, los pueblos latinoamericanos fueron desatentos de estas prohibiciones y hoy tenemos maravillosos sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. La articulación con el tema que hoy conocemos empieza en 1914 con la ley Harris, la prohibición de los derivados del opio en Estados Unidos. En esa época el opio, los derivados del opio, morfina, heroína, eran la aspirina de la época, como lo definen varios textos que yo reviso para el libro C de Mal. Y ahí lo que encontramos eran los grandes consorcios, Merck Sharp, Sharp Davis, los que la producían. ¿Y eso qué genera? Esta primera prohibición de los derivados de amapola produjeron el inicio o la acentuación del trasiego de estos productos desde el lado mexicano, particularmente desde Sinaloa. Y ahí surge lo que fueron los primeros grupos dedicados al trasiego de drogas, que implicó a honorables familias de la política y el empresariado mexicano de aquella época, y que se continuaron hasta tiempos muy recientes y que siguen presentes, y que ellos no hacían nada ilegal en ese momento, pero varios de los elementos anclados a la acumulación originaria de capitales en esta frontera está anclado a esto. En los años 20, bajo las presiones de Estados Unidos, finalmente en México también se legaliza los derivados de la amapola, también la cocaína. 1919, bajo la enmienda 18 de la Constitución de Estados Unidos, inicia la famosa ley Volstead, impulsada por el senador de Minnesota, Andrew Volstead, con el cual se prohíben el licor, trasiego, producción, etcétera, etcétera, y que, como sabemos, esto generó una transformación brutal de los escenarios de frontera, donde
crece efectivamente todo lo que tiene que ver con las cantinas, casas de juego, la prostitución y muchas otras cosas que no tengo tiempo de trabajar en este momento. Pero me interesa destacar que esta segunda gran prohibición tiene como consecuencia el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de su incapacidad para enfrentar el monstruo que él mismo creó, y en 1933, bajo la enmienda 21 a la Constitución de Estados Unidos, dan marcha atrás, dejando una secuela de miles de muertos por violencia y consumo de bebidas adulteradas, miles de policías con expedientes abiertos por corrupción y el crecimiento de importantes mafias vinculadas, en este caso, al trasiego de productos prohibidos. Me voy a la última prohibición, que tiene que ver en 1971 con Richard Nixon y la declaración de las drogas como el enemigo público número uno. Y esto es muy importante, porque ahí los grandes ejes que tenían que ver con el asunto moralista, los propios intereses económicos están presentes y la tentación autoritaria se magnifica, va a tener repercusiones fundamentales, porque ¿qué vivíamos? Vivíamos lo que eran los movimientos en contra de la guerra, vivíamos el movimiento feminista, vivíamos las revueltas juveniles, vivíamos la esperanza revolucionaria en América Latina, y ahí hay un cambio fundamental, porque la supuesta lucha en contra de las drogas se convierte en un elemento de la geopolítica que permitió la incorporación y la participación en varios de nuestros países con instigamientos de golpe de Estado y otro tipo de formas de participación política que hemos seguido teniendo, y en el cual se inscribe esa tradición que incluye al Plan Puebla, al Plan Colombia, y que incluye a la Iniciativa Mérida. ¿Cuáles son los resultados desde esta época del 71 a la actualidad, de acuerdo al Informe Global de Drogas? Más de 40 millones de personas en la cárcel, jóvenes, afros y latinos. Aunque hay el mismo patrón de consumo de drogas en blancos, afros y latinos, un latino tiene 3 veces más posibilidades de ir a la cárcel, un afro 6 veces más posibilidades de ir a la cárcel. Entonces tenemos una dimensión donde efectivamente surge esto que llamamos la incorporación social de amplios sectores en lo que son las distintas fases de la producción, trasiego y consumo de drogas. Yo quiero proponer aquí separar el tema del consumo, porque contamina mucho la discusión, ¿no? Porque los consumidores no son los que están generando la violencia que vivimos. Porque los consumidores tienen que tener un tratamiento distinto desde el campo de la salud pública, desde el campo de la educación, etcétera, etcétera. Y el tema que estamos hoy discutiendo, que tiene que ver con la narcocultura, a mí me parece central colocar un asunto que he venido defendiendo hace tiempo. Si cuando hablamos de cultura, hablamos del conjunto de dispositivos que participan en la construcción del sentido y significado de la vida y de la muerte, cuando incorporamos el tema narcocultura, estamos hablando de cómo el referente del narcotráfico participa de manera amplia en la definición de esos sentidos de vida y de muerte en millones de personas en nuestros países. Por eso creo que cuando hablamos de cultura estamos hablando de los marcos intersubjetivos desde los cuales cobra sentido la condición de las relaciones, de lo humano, de cómo nos colocamos, de cómo construimos sentido de sociedad, de comunidad, etcétera. No estamos hablando de los elementos de cultura objetivada. Una estatua, un monumento son referentes que solo tienen sentido cuando son incorporados en la matriz cultural de un grupo, de un sector. Entonces, esta dimensión donde a todo ponerle narco, tiene, digamos, algún significado siempre y cuando entendamos que esto solo adquiere su dimensión social cuando lo incorporamos en las prácticas sociales y la conformación de los imaginarios que estamos observando en distintos núcleos de nuestros países. Por lo tanto, en el caso particular, que siempre he articulado la dimensión ETIC y EMIC, siempre he trabajado la conformación e interpretación de los discursos, pero he trabajado con los grupos sociales, me he interesado mucho y he trabajado con jóvenes en las favelas de Brasil, con gangs en Los Ángeles, con los chavos banda cuando su época fuerte aquí en el centro del país, con los cholos a lo largo de todo el territorio, con los mareros
en Los Ángeles. Entonces también trabajé con gente que tenía más de 25 años, con toda la secuela de experiencia de sicario, de preso, de adicto, de don, de judicial, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que encontramos es que esto es muy importante para relativizar muchos de los elementos que están presentes en las narrativas, ¿no? Las preguntas centrales que hacía, ¿dinero fácil? No, por supuesto que no es dinero fácil. O te cuento, cuéntame. Pues no es dinero fácil, a veces es rápido, pero no es nada fácil. 2, el que entra ya no sale, falso. Eso tiene que ver con ciertos niveles de participación donde el tipo de información que se maneja efectivamente convierte en un asunto de seguridad la permanencia de esa persona. Les dan drogas para incorporarlos y luego los atrapan. No, tampoco. Esto tiene que ver, los grandes narcos no tienen a tipos drogados en su seguridad, ni mucho menos, y hay distintos niveles que iremos viendo de manera muy rápida a lo largo de este trabajo. Entonces, necesitamos articular esos discursos de cómo se vinculan estas narrativas que tienen que ver con la tradición del corrido y cómo a lo largo de la época, lo voy a ir señalando, el tema del narcotráfico se va incorporando como un elemento central de las temáticas del corrido. No es que sea otro género, porque la estructura, la base, la forma narrativa es la misma. Y aquí hay que decir que para entender este tipo de expresiones, el corrido emerge en nuestro país fundamentalmente a partir de una población casi 90% iletrada, que no sabía leer y escribir, pero que podía contar cantando sus historias, sus tragedias, sus avatares, sus cebos, sus esperanzas, su desiderata, y entonces el corrido se convierte en esa forma narrativa fundamental que acompañó las experiencias de la segunda mitad del siglo XIX con estos héroes populares de ambos lados de la frontera, que acompañó la experiencia revolucionaria y que ya en los años 50, a diferencia de lo que pensaba don Vicente T. Mendoza, que con la urbanización de la población, el crecimiento de las clases medias, la alfabetización de la población mexicana, desaparecería el corrido, pues no solo no desaparece, sino que se potencia a través de la articulación con las industrias culturales, con el cine, con el acetato y ahora con el internet y todos estos recursos visuales y narrativos a través de los cuales se difunden los corridos, pero que en todo caso lo que tenemos es la incorporación de una temática que fue creciendo de manera fundamental, sobre todo a partir de los años 60, pero que no transforma la estructura del corrido. Y esto también lo plantearía para las preguntas, para el tema de la llamada narconovela. La incorporación de la temática del narco transforma la estructura de la novela. Podríamos hablar, como se hablaba de una novela de la revolución, como una literatura de la onda que alude a una forma narrativa que incorpora ciertas temáticas importantes como parte de su expresión. Eso no tengo yo la respuesta, eso simplemente lo coloco para ir pensando estos temas de manera conjunta. Somos halcones. El pasado 21 de noviembre me trasladé por carretera de Monterrey a Nuevo Laredo, junto con otros colegas buscando un altar de la Santa Muerte como parte de un proyecto de investigación sobre mística popular y santos transfronterizos. Durante el trabajo de campo en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, un joven con experiencia migratoria me había informado que muchos migrantes que partían rumbo a Estados Unidos, tratando de cruzar por la Puerta Grande, de forma indocumentada, hacían una breve parada en Nuevo Laredo para pedir apoyo de la Niña Blanca. En seguimiento a esta información acudimos a Nuevo Laredo para tratar de entrevistar a los desplazados que hacían la escala peticionaria con la Flaquita. Al ingresar a territorio neolaredense, identificamos a un costado de la carretera una amplia capilla con varias figuras de la Santa Muerte. En la parte de atrás, donde se ubica la entrada a la capilla, se encuentra un patio con una figura grande de ella vestida de negro. El altar se encontraba abierto y las imágenes bien cuidadas, ataviadas con vestidos coloridos y bancas para los devotos que acuden a orar y solicitar favores a la Flaquita. En el sitio solo había una mujer, pero se alejó presurosa al percatarse de nuestra llegada. Nadie respondía a nuestro llamado, así que comenzamos a tomar fotografías de las imágenes. Cuando aparecieron dos niños adolescentes, radios en mano, preguntando de forma atropellada y agresiva que quién nos había autorizado a entrar a ese lugar.
Yo sabía que el altar se encontraba controlado por el Cártel del Golfo, por eso no me sorprendió la irrupción violenta de los niños jugando a adultos que controlan territorio. Uno de ellos era silente, discreto, observador, el otro hablaba de forma atropellada, con un lenguaje plagado de calor de barrio y gestualidad echada para adelante. Tras el primer intercambio de palabras, me percaté que eso no era un juego de niños. Al preguntarle quiénes eran, el más parlanchín lo dijo sin tapujos: somos halcones. Mientras conversábamos con el niño Taravilla, tratando de justificar nuestra presencia y nuestro interés en la Santa Muerte, el niño sigiloso se comunicaba por radio, utilizando códigos cifrados que permitían intuir que se estaba decidiendo nuestra situación, y la palabra final la tenían quienes se encontraban del otro lado de la comunicación. Finalmente llegó un comando de 7 hombres, 3 en la cabina y 4 en la parte trasera de la troca, armados por supuesto. No se bajaron. El niño taimado se aproximó a ellos y conversaron unos minutos, mientras nosotros tratábamos de convencer al tarambana, quien preguntó de forma abrupta si éramos periodistas. Ante la negativa de mi respuesta, habló enfático: lenguaraz, qué bueno, a eso nos lo chingamos. El niño silencioso regresó para informarnos que no nos iban a matar, que podíamos tomar fotos del altar, pero no a ellos, lo cual ya nos habían advertido desde la llegada. Entonces pudimos conversar. Les pregunté si estudiaban y ambos respondieron que no, que ya no estaban estudiando, ya habían desertado de la secundaria y les gustaba hacer lo que hacían como halcones. Al niño silente se le desdibujó el gesto de desconfianza y dijo que él sí le hubiera gustado seguir estudiando, y su rostro mostró por unos minutos la ternura infantil que trataba de ocultar. El gárrulo no mostraba ningún tipo de duda sobre lo que deseaba ser y hacer en la vida. Su único objetivo era convertirse en sicario y chingarse a la bola de putos que mataron a su hermano. Al decirlo, tomaba un arma imaginaria y con ella representaba gesto y tableteo de la escena añorada donde ejecutaría a los asesinos de su hermano. Entonces su gesto se transformaba, como si en esos momentos realizara la venganza que seguramente atrapaba muchas horas de su corta vida. Luego comentaba emocionado que él era como un lince, siempre alerta, siempre vigilando y siempre listo para ¡zas!, y realizaba un lance imaginario donde el depredador atrapa a la presa con un movimiento preciso, certero. Entonces, para que no hubiera dudas, aclaró que cuando se refería a los cabrones que mataron a su hermano, hablaba de todos los miembros del cártel rival. Narcocultura. La presencia visible del llamado crimen organizado en México generó representaciones que identifican y definen a la narcocultura, concepto que alude a la participación del narcomundo como referente de construcción colectiva de sentidos y significados de vida y de muerte. Muerte cruenta, muerte impune, muerte artera. Por cierto, si estamos tratando de evitar, de sacar solo del lado punitivo esta discusión y colocar algunos temas que sí quiero, ojalá que alcance a tocar, de cómo el narco alude a una empresa, como las personas de ese mundo con quien yo hablé siempre hablaban de la gente de saco y corbata, y se referían a la empresa. Y si nosotros estamos claros de que eso es así, ¿por qué queremos reducir el tema del narcotráfico, del narcomundo y la narcocultura al tema de la violencia y a las estéticas reconocibles? ¿Acaso no hay otros ambientes que yo conozco más o menos bien, en el sentido de que, sin tener que decirlo de forma clara, el tema, el ambiente, el sentido, el dinero, el recurso que llega del padre, el hermano que trabaja, que se dedica al tema del narcotráfico, está presente en las familias y no necesitan estarlos nombrando? No tiene que haber un asunto de cuernos de chivo, de disparos y un tipo medio exotizado en su vestuario para que realmente esto esté implicando una novela, un trabajo, un corrido sobre el narcotráfico. El narcomundo apareció envuelto en un halo de miedo, misterio y secrecía, pero sus códigos se fueron revelando y se auparon las figuras de Jesús Malverde, identificado como santo del narcotraficantes, y la Santa Muerte, a quien se le asoció con personajes colocados en los márgenes de la justicia, aun cuando la devoción que se prodiga a Malverde y a la Niña Blanca trasciende al narcomundo y sus devotos no necesariamente se encuentran asociados a actividades criminales, además de que casi en su totalidad profesan la religión católica. Ya terminamos los videos documentales: Santa Muerte en Tepito, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana y Los Ángeles, Malverde en Sinaloa,
Niño Fidencio, Jesús Fidencio Constantino Cíntora en Espinazo, Nuevo León, Juan Soldado, Juan Castillo Morales en la ciudad de Tijuana. Entonces esos videos también sí están disponibles y creo que es un trabajo etnográfico, video grabado que puede ser de utilidad y de interés para algunos de ustedes. También la literatura generó figuras, escenarios y personajes asociados al narco, la Virgen de los Sicarios de Vallejo, el amante de Janis Joplin, Efecto Tequila, Balas de Plata, La Prueba del Ácido, Nombre de Perro, de Elmer Mendoza, las obras de Leonidas Alfaro como Tierra Blanca, La Maldición de Malverde y Las amapolas se tiñen de rojo, La Reina del Sur de Pérez Reverte, Rosario Tijeras de Jorge Franco y diversos textos que recrearon el tema del narcomundo y sus protagonistas como La Parábola de Pablo de Alonso Salatar, El Cártel de los Sapos de Andrés López López, El Hijo del Ajedrecista de Fernando Rodríguez Mondragón y una gran cantidad de obras que algunas de ellas convertidas en éxitos cinematográficos y series televisivas, algunas de ellas escritas por gente que creció en esos mismos ambientes. El cine hizo lo propio con cintas como Traffic de Steven Soderbergh, María Llena de Gracia de Joshua Marston, El Infierno de Luis Estrada, Savages de Oliver Stone, Miss Bala de Genaro Naranjo, películas que han explotado este género hasta el límite junto a una amplia producción de video homes, muchos de ellos realizados en la ciudad de Tijuana. En los sectores populares, el corrido ha tenido mayor fuerza e intensidad en la recreación de figuras y estereotipos del narcomundo, presentando sus personajes, escenas y contravalores. Nos encontramos frente a la cuarta generación de corridos que recrean escenarios de contrabando como tema principal y frente a la cuarta expresión reconocible de estos. Durante la primera mitad del siglo XX se registraron corridos que incorporaban al contrabando como tema principal, aunque ya había corridos y canciones que registraban el gusto por drogas como el alcohol y la marihuana, todo lo que fue la vertiente de los llamados los corridos tequileros. Entre estos podemos identificar el contrabando del Paso y los corridos de los contrabandistas tequileros que surgieron durante la ley Volstead. A lo largo del siglo XX se produjeron corridos que podrían definir a la primera generación de narcocorridos. Juan Carlos Ramírez identifica dos corridos seminales grabados en los años 30, La Canción del Pablote, reconocida como El Rey de la Morfina, de José Rosales, y Morfina y Cocaína, de Manuel Cuellar. Podemos suponer que estos temas y personajes aparecían en los cantos populares antes de ser registrados en el acetato, y muchos de ellos vivieron en la memoria popular hasta desvanecerse con el paso del tiempo sin que hubieran convocado el interés de las casas discográficas. Aquí esto es importante porque junto con Bela Bartók había que diferenciar entre lo que ha sido esta vertiente que sigue presente en el corrido popular y del corrido popularesco que generalmente es elaborado desde las industrias culturales para consumo de estos sectores. Ojo, yo no planteo que el origen defina el sentido del corrido, sino cómo es apropiado y significado por los grupos sociales. Una segunda generación de narcocorridos se hizo visible a partir de la década de los años 60, acompañando el surgimiento de la producción y trasiego de drogas, principalmente los derivados del opio, marihuana y cocaína. Esta producción de corridos se encontró en Los Tigres del Norte a sus más afamados intérpretes y Contrabando y Traición, 72, de Ángel González, debido a su expresión emblemática. Mientras que Teodoro Bello, Jefe de Jefes, Pacas de Aquilo, La Reina del Sur, La Granja, y Paulino Vargas, La Banda del Carro Rojo y Lamberto Quintero serían los compositores de cabecera. Como identifiqué hace ya varios años en el libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, los códigos que definen al narcomundo en las recreaciones populares son los siguientes: la droga, las empresas y los asuntos del negocio, la exaltación hedonista del consumo, el poder, que puede ser investido, ya se señaló ayer, el rey, el jefe, el don, el jefe de jefes, el chaca del chacas, el mero mero, todos estos elementos asociados a la ostentación del poder, los organismos policiales y militares, el negocio del narco en Estados Unidos, país considerado como tierra de oportunidades relacionadas con la distribución y consumo de drogas, el machismo, relaciones de género construidas desde la cosificación de las mujeres identificadas como trofeos y objetos escenográficos, y una nueva versión, de manera dicotómica, de mujeres audaces al estilo de Camila la Tejana, Margarita la de Tijuana, También las mujeres pueden, y algunos otros, como el de las buchonas y varios más.
El machismo, otro de los códigos para entender el narcomundo. La valentía, la lealtad y las adscripciones y exaltaciones regionalistas. Las historias inscritas en estos narcocorridos se conformaban a partir de narrativas que incluyen metáforas y temas relacionados con el poder y los personajes del narco, como ejemplifica el corrido Pacas de Aquilo de los Tigres del Norte, donde se destaca la complicidad del poder presidencial con el narcotráfico, señalando: los pinos me dan su sombra, mi rancho Pacas de Aquilo. Sin embargo, metáforas y eufemismos se dieron el paso a narrativas más directas cuando la presencia del narco se volvió visible, insoslayable. Los narcocorridos comenzaron a incorporar lenguajes francos al tiempo que se masificaba su consumo, a pesar de que se prohibió su difusión a través de los medios masivos de comunicación. Yo he dicho, cuando el narco sale del closet, cuando es tan visible su impunidad, su presencia cotidiana, el levantón en pleno día, también las narrativas y los imaginarios del narcomundo se hacen explícitos. Señalaba este tipo de prohibiciones con el caso de las drogas. En 2001, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado censuró a los narcocorridos en radio y televisión. Mario López Valdés, bueno, con el tiempo de Francisco Labastida se da la primera prohibición en el caso sinaloense. Mario López Valdés, Maloba, lo prohibió en restaurantes, centros de baile y bares en 2011. Evelio Plata, ya encarrerado con estos afanes autoritarios prohibicionistas, también decidió que se debía prohibir las minifaldas para prevenir embarazos. Y en el mismo año, el gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, propuso enviar a los ninis a realizar servicio militar obligatorio para evitar que fueran reclutados por el crimen organizado. Ustedes se fijan, hay toda una estructura absolutamente conservadora, autoritaria, desatenta de los derechos de las personas que ha estado detrás de estas estrategias prohibicionistas. El llamado crimen organizado fue ampliando su presencia a partir de redes de corrupción, impunidad y un enorme poder sustentado en el miedo y en cañonazos de dinero, ofertas irresistibles para organismos policiales con altos niveles de descomposición. Los corridos registraron estos eventos y reproducieron su estilo narrativo mediante discursos más directos, escenas reconocibles y textos que aupaban a figuras importantes de los grupos dominantes en la producción y trasiego de drogas. Esta tercera generación de narcocorridos se le conoció como corridos perrones y tuvieron a los Tucanes de Tijuana como sus mejores exponentes a través de composiciones como La Piñata, Mis Tres Animales, La Perra, Vicente Zambada, El Chapo Guzmán, El Muletas, entre otros. La cuarta generación de narcocorridos encontró en el movimiento alterado su canal de expresión. Podemos destacar que los códigos que definen a los alterados, también autoidentificados como ondeados o enfermos, continúa la línea de los narcocorridos anteriores, pero más radicales, extremos y explícitos. Este movimiento construyó una condición espejo con la violencia que se ha vivido en los albores del siglo XXI y se regodeó en narrativas que festinaban la violencia, los levantones, las ejecuciones, la valentía machista, la estética buchona, la cosificación de las mujeres, la fetichización de las armas y carros, la exaltación de estados etílicos, alterados u ondeados y la pleitesía impúdica para los meros meros, los jefes de jefes, los chacas de chacas, los papás de los pollitos. El movimiento alterado surgió a partir de la compañía, bueno, esto gracias a mi colega me lo voy a saltar. La recreación estereotipada de las figuras del narcotráfico generó conductos y estilos de vida reconocibles asociados al narcomundo y se basan en excesos, dispendio, exaltación del poder, machismo, indolencia, crueldad, violencia y muerte, mientras que la narcoestética se define por el dispendio acompañado de altas dosis de ostentación y de mal gusto. La narcocultura generó un prototipo reconocible en la estética chalina, identificada con el cantante Chalino Sánchez, asesinado en 1992. Sin embargo, más allá de este popular intérprete de narcocorridos, el uso de pantalones de mezclilla, botas vaqueras, cintos piteados y sombreros tejanos ha sido ampliamente utilizado en el norte del país y sur de Estados Unidos. Yo que soy fronterizo, cuando veía que eso era la estética del narco, yo decía, yo crecí vistiendo de esa manera, y como muchos otros en el norte de México. Sin embargo, más allá de este popular intérprete de narcocorridos, ya lo había dicho esto,
El estilo vaquero compartía créditos con el vestuario Versace y generó una estética reconocible del narco asociado a los carros y kilos de joyas colgadas en el cuerpo. Junto a la estética vaquera creció un nuevo narcolook, que estos dorados de los que se habla ahora también nos recuerdan mucho a los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, pero ellos eran los plateados, pero obviamente ante la imposibilidad de acceder a estos oferta de bienes y de riqueza, cuando la gente lo obtiene, como que siente esa necesidad de ostentarlo. Este nuevo look, caracterizado por el uso de ropas militarizadas, camufladas y con pechera, así como armas largas junto a las pistolas de las generaciones anteriores. Ahora proliferan los cuernos de chivo, R-15, AK-47, granadas y bazucas. En la estética este es el giro principal, aunque sigue dentro del propio movimiento alterado, permaneciendo la estética chalina. Algunos ejemplos de esta estética se encuentran en corridos como Alterado, Loco, Atravesado, del RM, donde se destaca el valor del blindaje como recurso frente a la inevitable confrontación asociada a la vida de excesos y mentalidades violentas, amparadas en pistolas, granadas, cuerno de chivo, chaleco antibalas, elementos indispensables para quienes habitan los violentos escenarios del narcomundo. Me voy a saltar, todo lo que digo trae ejemplos, pero si me voy diciendo los ejemplos no voy a alcanzar a llegar al final de donde quiero. Y si se fijan, estoy tratando de que no se me vayan a dormir. Ya mi principal parámetro soy yo mismo. Yo estaba muy cansado, tenía mucho sueño y dije, si no algo así medio performático me va a quedar dormido. Entonces tenemos varios ejemplos del movimiento alterado. Que voy a saltarme, en realidad era una parte central de esto, pero quiero aprovecharlo para, en todo caso, entrar después a una discusión con algunos de los puntos que me parece importantes y que han sido señalados a lo largo de este tan importante evento. Al final de cuentas, los corridos del movimiento alterado rinden culto al poder, un poder asociado a la pedestre condición de disponer de la vida de los otros, en la capacidad de matar, de degollar, de descuartizar, de desollar, de decapitar, de ejecutar, de torturar, de humillar, de escarnizar. El poder definido en el movimiento alterado disfruta del olor a sangre. El poder alterado es un poder sicario, como lo dice el siguiente corrido, pero haríamos después algunas observaciones. En la medida que el narco desplegó su poder destructivo, asociado a fallidas o cómplices estrategias de gobierno, los corridos también radicalizaron sus formas expresivas. Ahora pueden prescindir de eufemismos edulcorantes y definir sus lealtades con personajes del llamado crimen organizado. Las mutaciones de los narcocorridos se corresponden con los grandes cambios sociales asociados a la visibilidad del crimen organizado, la corrupción y complicidad de agentes de las instituciones de procuración de justicia, los hierros de la estrategia de Estado y la implantación del miedo derivativo que obligó a amplios sectores a sentir las condiciones de riesgo y de reconocer su situación vulnerable. Miedo derivativo es un concepto de Bauman, tiene dos ejes. El primero es que, a diferencia de lo que antes ocurría, ahora la gente se siente implicada en la posibilidad de sufrir una agresión, y el segundo es que se saben indefensos en caso de que esa agresión exista. El miedo se implantó en amplias capas sociales a través de la violencia y la muerte. Muchas ciudades quedaron atrapadas en las redes de miedo tejidas por el narco y se convirtieron en sitios marcados por el retorno de los cuerpos supliciados y expuestos como límite de humillación y escarnio. En Eichmann, en Jerusalén, Hannah Arendt desarrolló el concepto de banalidad del mal para referirse a gente normal que naturaliza sus actos criminales sin cuestionarlos y que incluso llega a pensar que realiza lo correcto. Podemos extrapolar esta idea para reflexionar sobre la banalidad del mal y del bien y su participación en la precarización de la vida a partir de los eventos de violencia y muerte acelerados a partir de la llamada guerra contra el crimen organizado iniciada en diciembre de 2006. Presumir que lo que hemos vivido, con su recuento cruento que registra el asesinato o desaparición de
mucho más de 130,000 personas muertos y desaparecidos durante el gobierno de Calderón. Se habla de cerca de 25,000 en el actual gobierno, 57,000 muertes violentas, no necesariamente todas vinculadas con el llamado crimen organizado, pero definitivamente, y presumir que eso deriva de los narcocorridos resulta pueril. Los corridos han registrado estampas y escenas de lo que estamos viviendo en los últimos años. Los narcocorridos se inscriben en razones amplias que incluyen aspectos económicos, sociales y culturales. El error es seguir pensando al narcomundo como un mundo raro a la José Alfredo. Los narcocorridos se radicalizaron y expresan lo que está ocurriendo en términos sociales. Sectores cada vez más amplios consumen narcocorridos y asisten a las plazas donde se realizan conciertos masivos de los Tigres del Norte, los Tucanes de Tijuana, etcétera, etcétera. El narco permea el tejido social, incluyendo a las instituciones, y deja una larga estela de muerte que no se puede combatir mediante prohibiciones. En CDMAL yo trabajo básicamente el concepto de estado adulterado, que al igual que la droga, lo que tenemos dentro de este entramado de lo que entendemos como narcomundo, una simbiótica complicidad entre las figuras que están en las instituciones y las que participan en el trasiego de las drogas. La mayoría de la gente que escucha narcocorridos no está involucrada en actividades criminales ni lo harán por el simple hecho de escuchar los corridos. Sin embargo, el arraigo social del llamado crimen organizado parece ofrecernos muchas lecciones donde destacan las simpatías explícitas hacia actividades y personajes del narcomundo que incluyen exaltaciones de la violencia. Yo he ironizado mucho este asunto de pensar que quien escucha los corridos, esto les va a generar una incontinente proclividad hacia la violencia, el crimen, van a consumir drogas. Ese tipo de perspectivas que han estado y que los estudios, los trabajos de recepción desde los años 50 del siglo XX nos han mostrado que es totalmente equivocado. Y yo en ironía digo, eso es tan absurdo como pensar que si se hubieran prohibido los corridos no hubiera habido revolución en nuestro país. Es tan irracional como pensar que si prohibimos a José Alfredo disminuirá el consumo etílico de la población mexicana. Es tan pedestre como pensar que la gente que baila el venado se siente un cornudo absolutamente ya incapaz de recuperar su condición, honorable desde la perspectiva machista. Y es tan absurdo también como pensar que si prohibimos a Paquita la del barrio mejorarán las relaciones de pareja. Hace algunos años, viajando por el norte de Argentina, me vi obligado a transportarme en taxi a la ciudad de Salta para tomar un avión a Buenos Aires. En el trayecto, el taxista me comentó que había sido torturador de la dictadura. Al cuestionarle sobre los problemas o remordimientos que esto le debería generar, me respondió que no tenía ningún remordimiento. Por el contrario, se sentía orgulloso de haber realizado lo correcto, pues ellos eran los buenos. Y aunque a veces recordaba a los muchachos y lo feo que gritaban y se retorcían, la banalidad del mal se implantó en amplios sectores de nuestras sociedades, con estrategias y argumentos que naturalizaron la muerte desde los ámbitos legales y paralegales, institucionales y proscritos, con un saldo, como ya señalé, de más de 135,000 muertos durante el gobierno de Calderón. Es tiempo de detener el paso avasallante de la muerte, cobijada en la banalidad del mal. Es tiempo de cuestionar a quienes desde los ámbitos criminales o institucionales se han arrogado la capacidad de decidir sobre la vida y sobre la muerte. El miedo se implantó en amplias capas sociales a través de la violencia y la muerte. Muchas ciudades quedaron atrapadas en las redes del miedo tejidas por el narco y se convirtieron en sitios de expresión del retorno de los cuerpos supliciados y expuestos como expresión límite de escarnio. Muchas y muchos devinieron nudas vidas a la Agamben, sacrificables sin que con ellos se cometiera homicidio, vidas precarias a la Butler, desechables como a la Bauman. En Eichmann, en Jerusalén, Hannah Arendt desarrolló este concepto de banalidad del mal para referirse a gente normal que naturaliza sus actos criminales sin cuestionarlos y que incluso llega a pensar que hizo lo correcto, como señalé. Podemos extrapolar, pues, esta idea para volver a reflexionar sobre el tema de la banalidad del mal.
En muchas ciudades de México, pero especialmente en el norte, se volvieron reconocibles las estampas conformadas por el sitio a los espacios de libertad de la sociedad civil mediante retenes policiales y militares, cateos domiciliarios, detenciones, levantones, cobro de piso y cuotas. También proliferaron los cuerpos supliciados, colgados, decapitados, desollados, descuartizados, empozolados, secuestrados. La llamada guerra contra el crimen organizado significó limitaciones y embates a nuestros espacios de libertad, pero el narco sigue gozando de cabal salud. Mi tesis de la estrategia que señalaba de la geopolítica es que la llamada guerra contra el crimen organizado no tiene nada que ver con la supuesta preocupación por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Les deberían preocupar las desapariciones forzadas, los ya casi 170, 80 mil muertos y desaparecidos que tenemos en nuestro país desde ese momento, y también creo que debería de preocupar lo que sería la conformación de condiciones viables de vida para la mayoría de la gente que vive en este país. Escenas nada más para reflexionar. Miguel de la Madrid declaró que ellos, desde el gobierno y desde el priismo, controlaban a los narcos. ¿Se acuerdan que les hablé que desde el 14 se formaron grupos con la ley Harris en el norte mexicano? No es casual que cuando triunfa por primera vez el PAN, se desatan primero lógica de violencia en Baja California, después en Chihuahua que gana el PAN, pero el panismo rápido aprendió a negociar y a reproducir estos mismos esquemas que generaron mucha muerte. Miguel de la Madrid habló de algunas cosas e incluso de personajes del entorno más directo y familiar de la familia Salinas. En el circo, el corrido El Circo, cantado por los Tigres del Norte durante el periodo de Salinas, Carlos y Raúl regenteaban el circo del narcotráfico. ¿Se acuerdan ustedes que empezaron a prohibir los corridos? ¿Saben cuándo prohibieron los corridos, famosos corridos prohibidos? Cuando estos corridos prohibidos de los Tigres empezaron a hablar de la complicidad desde Estados Unidos, el corrido del asesinato de Héctor Félix Miranda en la ciudad de Tijuana, hipódromo de Tijuana. Toda la gente comenta que ahí se pagó una lana y no fue por una apuesta. Señores, yo no sé nada, si el río suena, agua lleva. El corrido del circo de Carlos y Raúl. Estos son el inicio de la prohibición. Y después tenemos un Fox previsor, ¿no?, que ya anticipaba la posibilidad de hacer negocios dentro de este espacio. Un Felipe Calderón. A ver, durante la ley seca hubo una figura muy importante que la mayoría de ustedes seguramente no reconocerá porque son jóvenes, que se llamó Eliot Ness. Eliot Ness se volvió famoso a través de una serie de televisiva que se llamó Los Intocables. Eliot Ness se convirtió en una figura también que combatía al contrabando de licor. La biografía de Eliot Ness nos dice que Eliot Ness, además de haber fracasado porque su principal encomienda era capturar a Al Capone, lo cual nunca pudo hacer. Segundo lugar, se le encomendó capturar al primer asesino serial famoso de Estados Unidos, en lo cual fracasó. Posteriormente se lanza como candidato a la presidencia de su ciudad natal y pierde. Luego lo corren de la agencia de seguridad, de la agencia donde él trabajaba como jefe de seguridad. Después tiene un accidente trágico donde él sale bien librado, pero a todas luces no hubiera pasado el alcoholímetro, iba excedido en su registro de alcohol. Y esto acompañó el final de Eliot Ness como una lógica, digamos, que va de tumbo en tumbo. Y esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué quiso decir Barack Obama hace algunos años cuando nos señaló que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa era el Eliot Ness mexicano? Los ejemplos para la juventud mexicana. Junto al movimiento alterado han surgido múltiples corridistas e intérpretes que han aprovechado el interés social de los narcocorridos y han desnudado sus formas expresivas para conformar discursos sabios y directos. Entre estos corridistas destacan, pongo una lista muy grande, no se las voy a decir. No amerita realizar, y entre ellos está un personaje que se llama Julián Álvarez. No amerita realizar un acercamiento exhaustivo a las canciones de Julián Álvarez. Sin embargo, el reciente reconocimiento realizado por Enrique Peña Nieto a este cantante, a quien en un acto multitudinario se refirió como un ejemplo para la juventud mexicana,
justifica destacar el sentido de sus canciones y preguntarnos por las diferencias entre estas y las del resto de los corridos enfermos, alterados, ondeados, narcosos, buchones o chacalosos. En sus corridos, Julián Álvarez rinde pleitesía y reconocimiento a figuras reconocibles de la vida pública nacional e internacional, como Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, Ismael Mayo Zambada, el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán Loaera, el Chapo Guzmán, Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. En el Santo de Sinaloa agradece la ayuda de Malverde en la siembra de la droga. Algunas de sus canciones tienen sugerentes títulos como Van a rodar cabezas y no menos sugerentes dedicatorias como En la mafiosa, donde grito y dedicatoria resuenan. Ahí les va pa' todas las chavalonas y ánimo a la delincuencia organizada. Tan elegante, despampanante, muy atrevida que varios hombres ya quisieran tener su valor, la más preciosa, la más hermosa, la más maldita, que no perdona a quien le rompe su corazón. Me salto todos los corridos del Julión, pero todos son en el mismo tono de digamos, reconocimiento y esta glorificación del narcomundo, en el mismo sentido que los que vimos anteriormente. Y entonces, después de revisar algunos de los corridos de Julián Álvarez, donde se ofrece respeto a varios de los narcotraficantes más poderosos y afamados del país, se hace alarde de posiciones machistas y misóginas, se publicita el uso mortal de las armas de fuego, se hace ostentación del consumo de drogas y se acredita a quienes trasiegan la droga, además de asumir la complicidad de policías, militares, políticos y funcionarios con los narcotraficantes. La pregunta resulta inevitable: ¿por qué el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos dice que Julián Álvarez es un ejemplo para la juventud mexicana? Durante varios años he cuestionado el marco prohibitivo y la política punitiva que se ha impulsado con el supuesto objetivo de combatir al crimen organizado, así como la posición autoritaria que asume que prohibiendo a los narcocorridos se hace algo eficiente para evitar el consumo de drogas o para inhibir el mercado de la droga. Debemos reconocer la fuerte presencia del narcomundo en los entramados sociales de nuestro país y su devenir como referente para la conformación de proyectos de vida de millones de personas en México y en otros países. Presencia gigantada por la impunidad y corrupción de las instituciones en sus diferentes niveles. También he destacado la condición iatrogénica del marco prohibicionista, gracias, y la necesidad de desarrollar perspectivas. Me dicen que solo me quedan 50 minutos, o sea que ustedes… No, no es cierto. 10 minutos. También he destacado la condición iatrogénica del marco prohibicionista, o sea que sale más caro el caldo que las albóndigas, y la necesidad de desarrollar perspectivas distintas que atiendan los problemas sociales de fondo y no su imago recreado en el espejo de los narcocorridos. La adulteración de las instituciones ha sido parte central del crecimiento del narcomundo en nuestro país y uno de los principales factores que obliteran la discusión de un tema tan grave como el que estamos analizando en este coloquio. Tanta muerte innecesaria no se explica desde perspectivas conformadas a partir de una supuesta condición necrofílica de la población mexicana, perspectiva anclada en los laberintos pasianos, distantes de los códigos y sentidos de vida de los sectores populares de nuestro país. Sin embargo, podemos reconocer la prevalencia de la necropolítica como estrategia gubernamental frente al narcomundo y el llamado crimen organizado. Necropolítica que ha producido altas dosis de violencia y muerte, especialmente del juvenicidio que hemos vivido desde hace ya varios años. Entre los cuales, bueno, pongo muchos ejemplos, algunos fueron señalados aquí, de lo que han sido los principales ejemplos desde Villa de Salvarca, los jóvenes del TEC, etcétera, etcétera, hasta el caso inevitable de Ayotzinapa. Coloco dos figuras que me parece importante. El trabajo de campo nos brinda experiencias muy fuertes para entender ese pulso del crecimiento de la narcocultura. Entonces, cuando hablamos con una gran cantidad de niños y niñas que te dicen ellos que quieren ser narcotraficantes y niñas que quieren ser novias de narcotraficantes, yo he desarrollado dos conceptos. El concepto de los tonas, los jóvenes que van por todo o nada, más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego. Y lo que vamos a encontrar es que son millones de muchachos en este país a los cuales se les han cerrado las expectativas y el narcomundo aparece como un referente. El otro es el de los ponchis. La sociedad mexicana se escandalizó con este niño. A los 5 años vivía en condición extrema de vulnerabilidad. A los 11 era un consumado sicario que gustaba videograbar sus ejecuciones.
La mala noticia es que en México hay más de 100,000 niños en condiciones similares a las del Ponchis. No quiere decir que todos van a ser sicarios. Lo que sí quiero colocar, y no lo voy a desarrollar porque lo he trabajado en otros lugares, es que pensar el tema del narcomundo y las opciones parte en primer lugar de 3 niveles: condiciones objetivas de vida, más de 200 millones de pobres en América Latina; la no generación de los empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Se tenían que generar 7 millones de empleos en estos primeros 10 años en América Latina que no se han generado. México tiene más de 33 años que no genera el 1.200.000 empleos que requieren los jóvenes que ingresan al mercado laboral. En México, trabajar no saca a las personas de la pobreza. 6 de cada 10 empleos son en la informalidad. En México, 500,000 personas se tienen que ir cada año del país porque no encuentran aquí las condiciones para desarrollar proyectos viables de vida. En nuestro país tampoco han funcionado las instancias de seguridad social, y lo que vemos junto a la precarización laboral, precarización urbana, precarización de vida de manera muy particular, entramos a un segundo nivel que tiene que ver con el nivel social, la precarización social junto a la precarización de las condiciones objetivas de vida, donde entra todo este tema de la vulnerabilidad, la violencia, el miedo derivativo, la impunidad, la corrupción. El principal poder del narco no son las armas de fuego. El principal poder del narco es la corrupción y las redes de complicidad que ha tejido. En tercer nivel está el marco axiológico. Un país como el nuestro, donde la encuesta nacional de la juventud en la que participé nos dice que ante los ojos de la mayoría de las y los jóvenes de este país no hay diferencia cualitativa entre ser policía, judicial o narcotraficante, donde no hay credibilidad en la clase política, donde no hay credibilidad en las instancias de procuración de justicia. Entonces lo que tenemos, esto se vincula con un nivel donde se propala hasta el cansancio, el consumo como el referente del éxito, el tener como el ser, y en todo caso las enormes riquezas adquiridas desde la corrupción, desde la paralegalidad, sin ningún tipo de castigo, a los ojos de toda la población, hacen que la única opción disponible para gran parte de estos muchachos, y como ellos dicen, me la juego, va a ser el incorporarse a este entramado donde van a tener esas mujeres maravillosas, trofeo, esos hammers, esos carros, esas armas, ese whisky 18, etcétera, etcétera. Entonces, si todo esto está en ese sentido, quiero terminar con diciendo que necesitamos replantear por lo menos algunas preguntas. Y simplemente les dejo 5 preguntas. Dejaré para otro momento un análisis de la granja de los Tigres del Norte y un texto mío donde reflexionaba cómo desde los años 60 se trastocó la lógica de los pueblos en la frontera con la presencia del narco y cómo esto, digamos, lo impactó. Número 1, ¿por qué los narcos, por qué los bancos siguen lavando dinero? Esto lo publiqué hace ya bastantes años. Con el narcotráfico y la búsqueda de solución a los problemas sociales, solo a partir de lógicas punitivas crece el tráfico de armas. El negocio del narcotráfico requiere de canales institucionalizados que le permitan poner en circulación el dinero obtenido, previo proceso de ablución, punto donde adquiere sentido la lógica neoliberal. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos reconoció que ese país es uno de los principales centros de lavado de dinero en el mundo y que Nueva York y Los Ángeles son los sitios principales de estas transacciones. Cassons y Brooks en 2000. Sin la publicidad que le otorgó a la complicidad de varios bancos mexicanos en el lavado de dinero en la Operación Casablanca, vimos y reconocimos la participación de algunos de los más importantes bancos estadounidenses en la misma actividad. De acuerdo con revelaciones del Congreso de Estados Unidos, mediante el sistema bancario de ese país se estarían limpiando entre 500 mil millones y 1.5 billones de dólares. Operaciones en las que participan por lo menos 11 bancos, entre los cuales se encuentran el Citibank, el Chase Manhattan Bank, Bank of America, entre otros. Sin embargo, también reconoce la impunidad anticipada de esos bancos sometidos a investigación debido a la ausencia de regulación legal sobre el asunto, etcétera. Lo que voy
tenemos que cambiar la perspectiva. ¿Por qué los bancos siguen lavando dinero del narco? 2. ¿Por qué la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entregó armas a narcotraficantes mexicanos en 2006-2007 a través de receptor abierto y 2010-2011 a través de Rápido y Furioso, sin que tengamos una aclaración sobre esto y quiénes participaron en ese operativo en el cual con esas mismas armas se asesinó a muchas personas, incluido algunos de los propios funcionarios de agentes de Estados Unidos? Número 3, ¿por qué la DEA lava dinero del narcotráfico mexicano? Y tal como está documentado en el New York Times de diciembre de 2011, quien quiera seguir todo eso, esta información abierta pública. La pregunta es ¿por qué seguimos entrampados en ciertas lógicas de esta discusión? 4, ¿por qué los agentes de la DEA participan en fiestas sexuales con prostitutas patrocinadas por los narcos colombianos? 5, ¿por qué en México nos seguimos matando y no se abre un debate serio sobre la regulación o legalización controlada de la cannabis, si en Washington, Oregon y Alaska, en Estados Unidos, legalizaron el consumo recreativo de la marihuana y ya presentaron la máquina expendedora de la mari, y en México nos seguimos matando? El punto aquí, cierro ya con esto, muchas gracias, es tenemos que cambiar completamente la perspectiva. Lo que hemos estado viviendo con la supuesta guerra contra el crimen organizado es una limitación, es un sitio a nuestros espacios de libertad como sociedad. Esto no tiene nada que ver con el control del narco, y alguien aquí ya lo citó, el jefe de policía de El Paso, Texas, decía, y yo lo tengo registrado en CEDEMAL, los criminales que delinquen en Ciudad Juárez duermen aquí en El Paso. Ese mismo año 2010, El Paso, Texas tuvo 5 muertos, la ciudad más segura de Estados Unidos, mientras que Ciudad Juárez tuvo 3,600 ejecuciones. Gracias.